cordial saludo, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo número 20 y nuestro tema es el Estado Federal y la República Liberal, tomada del libro de Realidad Nacional. Somos 4, nosotros somos de la sección número 10. Nuestro grupo está conformado por Xiomara Maya, mi persona, Estela Cabrera, Luis Flores, Edgar Hernández, Stephanie Villacorta y Jamie Cepeda. Como nuestra introducción, en el siguiente trabajo encontraremos un resumen extraído del libro de Realidad Nacional acerca de temas relevantes como el autoritarismo, el poder, las clases sociales. Es de mucha importancia conocer los ascensos y transiciones en los que El Salvador se encontraba al inicio de los años 30, la política, las evoluciones, crisis, entre otros. Entenderemos el autoritarismo como un sistema político consistente en imponer la voluntad sin importar ni abrir espacio a opiniones. El poder, la capacidad de imponer en diferentes ramas. Existirán distintos tipos de poder, ya sean económicos, religiosos, absolutos y familiares. Las clases sociales, como grupos organizados, diferenciados por su nivel económico. En este trabajo podemos encontrar la muy mencionada sublevación de los indígenas en 1932. Mi nombre es Stephanie Lisbeth Villacorta Baires y haré la descripción del contexto histórico en que se desarrolló el conflicto. El Estado Federal y la República Liberal. Personas exigiendo la libertad de expresión. Decían no a la intervención estatal y decían no a la ley de oferta y demanda. Pedían gobiernos donde tuvieran libertad de expresión y pudieran dar su opinión libremente. Y también el liberalismo político, donde tuvieran gobernantes no autoritarios. Y también pedían garantizar con documentación la libertad de expresión. O sea, ellos podían prometer la libertad de expresión, pero ellos exigían algo que lo respaldara como una documentación. Y también pedían que el gobierno de defender la política pasiva y gobernantes no autoritarios. Algunos de los representantes del liberalismo fueron derecho natural a la vida e igualdad ante la ley. Y los que hicieron aportes fue Immanuel Kant, Luis XIV y Auguste Comte y Adam Smith, y la Revolución Francesa, que también cooperó al liberalismo en esos años. Mi nombre es Estela Naomi Cabrera Rodríguez y les hablaré un poco sobre antes que sucedieron en la época de la Federación Liberal dentro de la región salvadoreña, destacando 3 puntos que son los que nos ayudan a tener un contexto de esa época. Primero, las milicias locales, que fueron aquellas que se dieron a conocer el 10 de octubre de 1897, y eran conocidas porque tomaban el control municipal de las comandancias departamentales. Asimismo, tenemos el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre las municipalidades, mayormente influenciadas dentro del gobierno y dentro de la milicia. Por último, tenemos las luchas a municipalidades por la autonomía. Estas se vieron mayormente influenciadas dentro de la población, el gobierno y las ciudades. Esto teniendo las causas y las consecuencias de todos estos hechos, se vieron afectadas las poblaciones indígenas, mayormente porque se le fueron robadas tierras, también se le fueron
desvaloradas algunas leyes. Dentro del gobierno se vieron demasiadas disputas, los cuales generaron algunos conflictos dentro de los pensamientos y se vieron divididos en dos, en el de pensamiento liberal y en el pensamiento dictador. Luego de esto se tuvieron algunas disputas y desacuerdos a los que finalmente, con la ayuda de 6 constituciones que se realizaron y se crearon en esas épocas, se pudieron llegar a unos acuerdos, logrando así un poco de democracia dentro de la nación salvadoreña. Lo más relevante que se encuentra dentro de esta historia se ve reflejado en una línea de tiempo, pero me gustaría 3 puntos a destacar en esta línea de tiempo, los cuales fueron la aprobación de la política, que fue mayormente influenciada por las leyes y los pensamientos que se iban destacando en esos momentos. Así se evaluaron demasiadas leyes y federaciones que hoy conocemos y que incluso practicamos. Asimismo, el tratado de gobierno, los gobiernos se vieron en la obligación de llegar a un tratado o un acuerdo para poder constituir a la población en general, y de esto se logró, gracias a que estaba todo en paz, se logró la independencia de la nación, que se sabe que es uno de los hechos más importantes, ya que es lo que nos ayuda a cobrar una cierta identidad y asimismo tener el orden y también el poder para poder tomar decisiones, siempre y cuando se tenga una transparencia entre gobierno y población. Mi nombre es Edgar Hernández y yo en este momento les voy a hablar acerca de los distintos grupos de poder, en esta ocasión de poder en disputa. Como primer poder tenemos el poder ejecutivo, el cual está conformado principalmente por presidente y vicepresidente. De igual forma, este se encarga de coordinar la labor de la administración y los establecimientos públicos. En esta ocasión, como primer referencia, nos remontamos al día domingo 9 de febrero del año 2020, en el que el Poder Ejecutivo, siendo efectuado por el presidente Nayib Bukele, en esta ocasión se dio que él irrumpió el Parlamento escoltado por militares y policías fuertemente armados, con el fin de exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas. Como segundo poder tenemos el poder legislativo, el cual este órgano es un órgano constitucional, mejor dicho, del Estado, que se encarga de la representación popular. De igual manera, como ejemplo, nos vamos a remontar al día sábado 30 de mayo del año 2020, en el cual la Asamblea Legislativa optó por dar el levantamiento del confinamiento que en ese momento se estaba teniendo, siendo por la enfermedad que se estaba presentando de COVID-19. Pero a pesar de la situación que se estaba viviendo en el momento, este fue también un conflicto que se generó siendo causado por el poder legislativo. Y como último poder tenemos el órgano judicial. De igual manera tiene igual nivel constitucional que los órganos legislativos, ejecutivos y electorales. De igual forma nos vamos a ir al día miércoles 6 de junio del año 2011, donde se dan a conocer las amenazas de la destitución de los 4 magistrados en la Sala de lo Constitucional. Estos hechos se vieron alentados por un hecho sin precedente. Mi nombre es Luis Enrique Flores Garay y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la descripción de los personajes destacados que estuvieron más involucrados en este tema, como lo es el Estado Federal y la República Liberal, y el papel que ellos tuvieron en este conflicto. Uno de ellos, como lo pueden ver en pantalla, es José Matías Delgado y León. También está José María Cornejo y Juan Lindo. El primero de ellos, José Matías Delgado y León, nació en San Salvador un 24 de febrero de 1767 y murió en noviembre de 1832. Fue un eclesiasta y político salvadoreño. Además, participó como uno de los principales líderes del fallido
movimiento independentista en 1811 y en 1821 alcanzaron firmar lo que es el Acta de Independencia Centroamericana. Además, Delgado, aparte de disputar contra las autoridades federales, junto a los liberales salvadoreños y guatemaltecos, tuvo un papel determinante en la solución pacífica de la Primera Guerra Civil. Tenemos a José María Cornejo, quien nació en San Vicente en 1788 y murió en 1854, que también fue un político salvadoreño, y entre sus principales aportes a este tema es que encabezó un movimiento para separar al país de la Federación Centroamericana. Además, fue un presidente de El Salvador que también participó en la independencia de Centroamérica. Tenemos a Juan Lindo, que fue uno de los primeros presidentes también en nuestro país, y podemos hablar que la causa de la derrota de los liberales y la disolución de la Federación Centroamericana fue el anticlericalismo. También cabe mencionar a otros personajes que también fueron muy importantes sobre estos temas, como lo es Francisco Morazán y José Rafael Carrea. Mi nombre es Jamie Cepeda y yo les voy a hablar un poco más acerca de la indagación de recuerdos en los salvadoreños. Y es que, como todo suceso histórico, sabemos que siempre en la memoria de las personas que lo vivieron queda un recuerdo, y que este se transmite de generación en generación. Puede que nosotros no seamos parte o no hemos vivido en este tiempo. Sin embargo, encontramos relatos en la población que nos dan una muestra de cómo fue vivir en ese entonces. Tenemos el ejemplo de don Manuel de Jesús. Don Manuel de Jesús Méndez nos cuenta que lo que él ha llegado a saber mediante su familia, conocidos y también mediante el estudio. Él nos cuenta que los cambios empezaron primeramente en la política. Era lógico, pues la mayoría de los conflictos internos que el país había vivido a lo largo de los siglos habían estado determinados por las disputas de poder. Sin embargo, la forma en cómo se trató de resolver el problema fue poco original. Los revolucionarios, por así llamarlos, siguieron la ya clásica receta de derrocar al presidente usurpador, nombrar un presidente provisional, convocar a la Asamblea Constituyente, que daría una nueva constitución, lo cual hace parecer que el problema se originaba en ella, cuando en realidad tenía su origen en la incapacidad de los gobernantes para respetarla. Luego se convocaba a elecciones en las que finalmente ganaba un individuo que había ejercido la presidencia provisionalmente. Esta fue la fórmula que se utilizó y que no auguraba nada extraordinario, pues, según él nos cuenta, era algo que era común ver. Sin embargo, en 1876, el conflicto por la sucesión presidencial reapareció, y hubo que esperar muchos años y pasar por unas duras experiencias de otras revoluciones más para solucionar probablemente el problema del revelo presidencial, lo que trajo muchísimo más dolor al pueblo, pues se veía las carencias que pasaban. Muchas familias se vieron afectadas, pues como él cuenta, incluso familiares fallecían, ¿verdad? Y las familias quedaban desintegradas por la falta, ya sea de uno o de más familiares. También perdían sus hogares y tenían que emigrar hacia otros lugares, pues por lo mismo de las revoluciones que habían. Por otro lado, también tenemos el testimonio de María Isabel Campos, pues ella nos relata que a partir de 1871 el Estado salvadoreño fue anulado o fue reduciendo espacios de acción de la Iglesia y otras ocupaciones, como las municipalidades, registro civil, administración de cementerios, educación, cobro de impuestos, milicias locales, entre otras. Poco a poco estos ámbitos fueron subordinados por la
oleada revolucionaria que afectó casi simultáneamente a todo el país. También cuando decimos el país nos referimos pues tanto a El Salvador, Honduras, Guatemala y los demás países que componían. De alguna manera, este era un efecto retardado de la desaparición del caudillo conservador Rafael Cabrera. Pues nos dicen de que para entonces era un triángulo liberal el que ellos vivían, ¿verdad? También tenemos un claro ejemplo de violencia o bueno, de la subordinación de poder que para entonces se vivía. Pues José Hernández nos cuenta que el 10 de diciembre de 1897 el gobernador de San Salvador transcribió al Palacio Ejecutivo una nota al alcalde de Panchimalco, en la cual denunciaba que el comandante del batallón de ese pueblo había mal informado a la municipalidad con el comandante mayor de la plaza del departamento de San Salvador, producto de lo cual este los llamó ante el comandante de Panchimalco, al cual autorizó para que los munícipes no le obedecieran y procedieran a encarcelarlos. El alcalde argumentaba en ese entonces que el problema se originó el domingo 15 de noviembre, cuando el comandante tenía formados a los milicianos en la plaza del pueblo y el regidor primero, Magdaleno Jorge, entró en el círculo de la formación a hablarle al comandante que le diera unos miliciados para ponerlos en un barranco del camino que conduce a Olocuilte. El comandante se enfureció descargándole 2 bofetadas y 2 patadas, haciéndolo en presencia del batallón. Entonces, él nos relata que eso era algo normal, ver cómo ante todo el pueblo la milicia tomaba acciones que de cierta manera violenta intimidaban a todo el pueblo para someterlos ante lo que ellos querían y pues los miliciados, los municipios tenían que hacer lo que decían los comandantes. Entonces vemos cómo en el pueblo todavía quedan recuerdos de lo que se vivió y de la violencia de aquel tiempo. Como último punto, con el estudio breve del libro concluimos sobre la grandiosa historia de El Salvador. Podemos encontrar detalles importantes que nos permiten crear un grado de identidad con nuestras verdaderas raíces. Asimismo, podemos comprender del porqué de la gran variedad y mezcla de cultura aún dentro de nuestro pequeño El Salvador, mostrando diferencias culturales entre pueblos de oriente a occidente del país. Muchas gracias.